Creía que el peligro más grande acecharía desde el exterior, nunca supuse que el tóxico más mortal se ofrecería con una mueca amable justo en mi hogar. Aquel papelito que me entregaron en secreto durante la celebración de mis 58 años volteó mi existencia de cabeza. Evita sorber esa infusión. Tu existencia pende de un hilo. Los eventos de las horas siguientes hicieron trizas a mi núcleo familiar y me obligaron a dudar de cuanto creía conocer sobre quienes más quería. Antes de avanzar, confirma que ya formas parte de los suscriptores del canal y deja en los comentarios el lugar desde donde sigues este relato. Adoramos enterarnos de cuán lejos se extienden nuestras narraciones. Soy Elena Vasconcelos y 2 años atrás, capté la esencia real del pavor. No aquel sobresalto efímero de un espanto o un anuncio adverso, sino el horror hondo y aturdidor de percatarte que un ser de tu plena fe anhela tu fin. Todo arrancó en una velada primaveral en San Paulo. Mi vástago Ricardo preparó una comida imprevista por mi onomástico 58 en el local Puerto Fino, un sitio italiano cautivador en el sector Jardins. El sitio resultaba cálido con muros de mampostería expuesta, lámparas de metal labrado y el perfume inigualable de hierbabuena y ajenjo flotando. Las superficies de roble oscuro envueltas en paños a rayas escarlata y nívea, infundían al entorno un toque campestre y hogareño. Esa velada lucía resplandeciente con un atuendo índigo que adquirí solo para el festejo. Ricardo, siempre solícito, apartó el sitio principal del establecimiento, próximo al vidrio, con panorama al vergel adornado por diminutas bombillas blanquecinas que evocaban astros en tierra. Daniela, mi consuegra, se hallaba junto a él con un traje sobrio oscuro que acentuaba su tez clara. Ella esbozaba una curva en los labios, aunque su mirada se mantenía alerta, escudriñando sin cesar los gestos en torno a la reunión. Ricardo y yo compartíamos un lazo profundo, sobre todo tras la partida de mi cónyuge Alberto hace 5 años. Mi descendiente se convirtió en mi sostén, en mi vigor para perseverar. Y al cruzarse con Daniela en un congreso médico hace 3 años, me regocijé de corazón por su dicha. Ella laboraba como boticaria, astuta y en apariencia devota. Inicialmente me cautivó su afán perpetuo por mi vigor, los suplementos que me obsequiaba y el esmero que ponía en mi salud. Madre, luces espléndida esta noche, señaló Ricardo vertiendo en mi copa el vino encarnado que tanto prefiero. Sus pupilas relucían con afecto sincero y por un instante me invadió una dicha profunda. El diálogo corría con fluidez entre anécdotas de las labores de Ricardo en la clínica y mis lecciones de arte que inicié no hace mucho. Daniela intervenía poco, echando ojeadas sigilosas a su teléfono en varias ocasiones a lo largo del banquete. En aquel instante lo achacaba a su temperamento retraído o tal vez a un imprevisto laboral. Al portar el mozo el postre de cacao con frutos rojos, el que más aprecio, el grupo entonó la tonada del aniversario. Ricardo propuso un tributo conmovido a la dama más firme que admiro, quien me legó lecciones de tenacidad y cariño sin límites. Daniela alzó su recipiente con una sonrisa que no tocaba su expresión. Por Elena, una consuegra única. El titubeo en su entonación resultó leve pero detectable. Ahí fue cuando el giro se operó. Mientras el servicio distribuía la tisana aromática que suelo solicitar para maridar el dulce, una chica del personal con melena en rizos se aproximó para adecentar un detalle en la superficie. Con un gesto casi invisible, colocó un papel menoscabo plegado bajo mi paño. Nuestras miradas se cruzaron un fugaz instante, las suyas cargadas de apremio y recelo. Con dedos vacilantes, lo oculté en mi falda y lo desplegué a hurtadillas. La nota, garabateada con trazo raudo, advertía: no beba el té. Su vida corre peligro. Llevo semanas vigilando. Noté un pulso acelerado y un frío que me invadía las arterias. Mi impulso inicial fue fijarme en la taza de infusión vaporosa ante mí. La misma tisana que ingiero casi cada anochecer. Súbitamente ese fluido dorado se antojaba lúgubre y hostil. Elena, tu infusión va a templarse, indicó Daniela con la vista clavada en mi vasija. Algo rapaz en su gesto que jamás había advertido con anterioridad. Una expectativa casi sutil. Estoy algo revuelta, repliqué desplazando la taza con disimulo. Supongo que me excedí con la cena. El gesto de Daniela varió de forma tenue. Un pliegue mínimo en el borde del labio, un destello de fastidio que se evaporó en un parpadeo. Pero siempre consumes tisana tras los platos. Alivia el estómago, ¿lo recuerdas? Tú misma me lo enseñaste.
Su empuje disparó una sirena en mi cabeza. ¿Por qué tanto afán con mi infusión? Ricardo, en cambio, parecía inmerso en otro plano, enfrascado en trozar el postre y repartirlo entre los concurrentes. Debo visitar el aseo, declaré incorporándome con extremidades inestables. En el trayecto intenté localizar a la empleada que me cedió el papel, pero había desaparecido. En el sanitario me confronté con mi imagen en el cristal. La cara que devolvía la vista semejaba haber sumado una década en apenas un cuarto de hora. Mis palmas tiritaban sin control al repasar la nota, anhelando que las letras mutaran en un augurio menos pavoroso. Mas allí persistían, imputadoras. Tu vida corre peligro. ¿Quién buscaba herirme? ¿Y con qué fin? La única que había apremiado por la tisana era Daniela, mi misma consuegra. La noción resultaba tan descabellada que casi solté una carcajada, pero luego evoqué episodios menudos de los meses previos, las nebulosas tras ingerir las mezclas que ella elaboraba, el agotamiento sin causa, las olvidadas que ella destacaba ante Ricardo. Madre, ya has narrado ese pasaje 3 veces esta jornada, decía él con inquietud. ¿Estás bien? Y Daniela perenne allí contemplando, proponiendo quizá un examen exhaustivo o aludiendo de pasada a residencias idóneas para mayores que atestiguaba en su rama farmacéutica. Al volver al sitio forjé la resolución más ardua de mis días. Con un gesto medido intercambié mi vasija por la de ella mientras charlaba absorta con Ricardo. Si erraba, nada ocurriría. Si acertaba. Daniela viró y capturó la taza. Mi taza, ignorando la permuta. Dio un leve trago, su mirada fija en la mía, como aguardando un efecto. Prosiguió el agasajo con el dulce y una fachada de cotidianidad, pero mi pulso retumbaba con tal ímpetu que creí que el eco alertaría a la concurrencia. Precisamente 13 minutos más tarde conté cada tic. Daniela posó la diestra en el cuello. Su tez, habitualmente clara, se tornó más blanquecina, adoptando un matiz ceniciento inquietante. Perlas de transpiración brotaron en su entrecejo. No me encuentro en forma, balbuceó antes de derrumbarse lateralmente. La vasija se estrelló y fragmentó sobre el piso de roble, el fluido dorado extendiéndose en un remanso a sus plantas como un reproche mudo. El local cayó en desorden. Ricardo, forjado en crisis sanitarias, al punto la acomodó en decúbito lateral de resguardo mientras clamaba por auxilio médico. Yo me mantuve en la silla, petrificada por un cóctel de espanto y verificación atroz. Mi consuegra había osado intoxicarme y ahora cataba su propia ponzoña. En ese lapso entre alaridos de alarma y el ajetreo del servicio, comprendí que mi sendero nunca recobraría su curso. La fe en mi linaje había sido vilmente ultrajada y el trayecto futuro se cubría de tinieblas e inseguridades. Había capeado esa jornada. Pero ¿con qué costo? El vehículo de socorro arribó en menos de 10 minutos, sus destellos intermitentes tiñendo el sitio con ráfagas carmesí y azur. Los sanitarios obraron con celeridad instalando a Daniela en la plancha mientras interrogaban con premura sobre sus ingestas. Ricardo, con la voz estrangulada por el terror y el desconcierto, no atinaba a articular. Fue la tisana, afirmé. Mi timbre resultaba curiosamente sereno pese al vendaval interno. Ella sorbió la tisana de hierbas. Mientras el carro se perdía en la oscuridad, transportando a Daniela y a Ricardo al Hospital das Clínicas, me quedé rezagada con el papel arrugado en el bolsillo y una convicción funesta expandiéndose en mi pecho. No andaba a salvo en mi propio clan. Desde ese instante mi rutina, como la había vivido, se extinguió. Una fase nueva, umbría y riesgosa, se inauguró. Y precisaba hallar reservas que ignoraba tener para capear lo venidero. Aquella noche en la clínica se estiró como la más eterna de mi existencia. El corredor de urgencias con sus iluminarias inclementes y el hedor acre antiséptico, asemejaba un limbo en que yo purgaba mi espera mientras mi orbe se deshacía. Ricardo oscilaba entre velar a Daniela en cuidados intensivos y retornar para acompañarme en la antesala. Su faz, un velo de perplejidad y angustia. Los doctores hablan de intoxicación con digoxina, me notificó hundiéndose las manos en la cabellera. Desordenada. Es una sustancia en fármacos para el corazón, en cantidades altas. No requirió concluir la idea. Como galeno, Ricardo captaba su gravedad. Como vástago y pareja, negábase a asimilar el trasfondo. Pero ¿cómo ocurrió? Ella no padece del corazón.
¿Por qué digoxina en el local? Sus dudas retumbaban en las paredes asépticas, cada una un dardo en mi ánima. Podría haber revelado la veracidad entonces. Podría haber exhibido el papel, detallado la sustitución de vasijas. Pero un freno me contuvo. El reflejo de supervivencia que me susurraba que sin evidencias firmes, mis señalamientos sonarían a desvaríos de una dama mayor, acaso desorientada, tal como Daniela me había delineado ante Ricardo en los meses idus. No estoy segura, respondí apretando su mano con firmeza. Aguardemos a que los doctores revelen más detalles. En las horas previas al alba, cuando Ricardo por fin conciliaba el sueño en una butaca repleta de incomodidades junto a mí, una enfermera de juventud y rizos enmarañados se aproximó con sigilo. La identifiqué al instante, era la misma camarera del local, ahora enfundada en su atuendo médico. Luisa Méndez es mi nombre, murmuró al acomodarse cerca de mí. Trabajo como enfermera en este centro y en Puerto Fino cubro turnos libres para redondear el sueldo. Debemos conversar con urgencia. En el transcurso de esos instantes, Luisa desgranó un relato que me heló hasta los huesos. 3 meses atrás, mi tía Carmen había sucumbido a un deterioro mental abrupto. Contaba con 65 años y gozaba de una salud impecable hasta que surgió en su vida una conocida reciente, una boticaria llamada Daniela Moreira. El esquema que delineó Luisa resultaba escalofriantemente reconocible. Daniela se había infiltrado en la existencia de la viuda de mi tía, cultivando su fe, proponiendo infusiones curativas y suplementos vitamínicos exclusivos. Poco a poco Carmen empezó a manifestar desorientación, agotamiento y lagunas en la memoria. Daniela persuadió a la familia de que se trataba de un avance de demencia. Su elocuencia era imbatible, su expertise en diagnósticos aparentaba solidez. En apenas 2 meses, mi tía terminó recluida en una residencia para mayores. Un mes más tarde pereció por motivos naturales. Luisa albergaba dudas desde entonces, aunque carecía de sustento. Solo al ingresar en el hospital y toparse con el nombre de Daniela en las listas de accesos a pacientes de edad que fallecieron por fallos cardíacos, todo cobró sentido. La avisté en el restaurante acompañándote y la ubiqué sin demora. Hace semanas que las observo, ansiosa por hallar una pista irrefutable. Al percatarme de su presión sobre el té esta velada, comprendí que era imperativo intervenir. ¿Cuál sería su motivación para tales actos?, inquirí con voz apenas perceptible. Codicia, dominio, replicó Luisa con crudeza. La tía Carmen poseía un póliza vitalicia generosa y activos en cartera. Justo antes de expirar, alteró su legado para abarcar a su entrañable confidente Daniela. Imagino que tus bienes también le llaman la atención. Y así era. Tras la partida de Alberto, recibí no solo la vivienda en Morumbí, sino un piso junto al mar. Además, portafolios que nos garantizaban un retiro sereno. Ricardo figuraba como mi único sucesor y, por consiguiente, Daniela podría aspirar a ese conjunto al yo ausentarme. Hay algo adicional, prosiguió Luisa. Hemos escrutado los chequeos de Daniela. Detectamos no solo digoxina en su organismo, sino vestigios de fármacos variados. Benzodiazepinas, antipsicóticos en cantidades moderadas. El género de mezcla que, dispensada de forma constante en porciones mínimas, podría simular indicios de demencia. Las deducciones me impactaron como un embate furioso, las tisanas que Daniela me suministraba con devoción, los complejos vitamínicos, mis recurrentes lapsos de claridad y reminiscencia, que ella destacaba solícitamente ante Ricardo. No solo intentaba acelerarme la muerte en el comedor, sino que me intoxicaba de manera paulatina desde meses atrás, allanando el camino para que mi fin aparentara derivar de un menoscabo mental inevitable. ¿Cuál es el siguiente paso?, indagué, invadida por un terror simultáneo y una serenidad insólita, como si me elevase sobre el caos. La autoridad se dirige aquí, contestó Luisa. Hemos pedido un examen toxicológico exhaustivo y elevado el asunto a indagatoria, aunque debes fortificarte. Tu hijo demandará un sostén inmenso al asimilar la realidad. Al recobrar la vigilia, Ricardo se topó no meramente con el personal sanitario, sino con un par de investigadores de la Policía Civil. Lo que encadenó fue un torrente de desvelos, evidencias y cuestionarios que convirtieron el día más negro en un abismo mayor. El residuo de la taza se examinó y verificó una cantidad mortal de digoxina, idónea para desencadenar un colapso cardíaco que simulase un desenlace ordinario en una dama de mi vejez, sobre todo si se presumía un deterioro cognitivo en curso.
Los investigadores allanaron el piso que Ricardo habitaba con Daniela y desenterraron un depósito farmacéutico genuino en un compartimento oculto de su cómoda íntima, digoxina, benzodiazepinas, antipsicóticos y sustancias cuya denominación escapaba a mi lengua. Asimismo, hallaron un cuaderno donde Daniela registraba con precisión mis incidentes, la mayoría inventados o provocados por las dosis que me aplicaba a hurtadillas. Incluía consultas sobre residencias geriátricas, trámites para incapacitación legal y, lo más demoledor, duplicados de mis papeles monetarios a los que ella no tenía derecho. Ricardo se derrumbó frente a tales hallazgos. Contemplar a mi vástago robusto, eternamente confiado, abatido por llantos desbocados mientras reconciliaba la figura de la consorte tierna con la de una homicida meticulosa, me destrozó el alma en formas inimaginables. ¿Por qué no lo percibí? Musitaba entre sollozos. ¿Cómo logré ser tan obtuso? La explicación era elemental y arrasadora. El afecto no ofusca. Ricardo adoraba a Daniela y depositaba en ella una fe absoluta. Y Daniela había capitalizado esa lealtad de la forma más pérfida, dirigiéndola no solo en su contra, sino en mi perjuicio. Mientras los investigadores se ausentaban con compromisos de actualizaciones, me mantuve junto a Ricardo, empuñando su mano como en su infancia, al emerger de un mal sueño. Empero, esta ocasión no ofrecía escape. El tormento era tangible y debíamos convivir con sus secuelas. Aquella noche, al volver por fin a mi morada, Ricardo rechazó retornar al espacio compartido con Daniela. Nos instalamos uno al lado del otro en el diván, anonadados para conciliar el sueño, conmocionados para articular palabras. Los albores iniciales nos sorprendieron aún en esa postura, suspendidos en un vacío entre el ayer familiar y el mañana que nos tocaba sortear. Un ámbito donde los seres queridos ocultan demonios, donde la fe se erige en derroche prohibitivo, donde la noción de parentesco se ha torcido hasta lo irreconocible. En esa quietud, con las tinieblas nocturnas rindiéndose pausadamente al fulgor vacilante del alba, formulé un juramento mudo. Sobreviviría a esto, no tan solo en lo corporal, sino en lo anímico. No consentiría que el tóxico de Daniela, ya sea tangible o alegórico, me aniquilara. Poseía una fortaleza que ella subestimaba y la exhibiría. El astro diurno despuntó delineando las siluetas de un porvenir inédito que jamás solicité, pero que ahora me correspondía encarar. El arranque del ciclo remanente de mi existencia se iniciaba y me proponía transitarlo bajo mis reglas. En los meses subsiguientes mi rutina derivó en un vaivén de testimonios policiales, vistas judiciales y consultas terapéuticas. Daniela había resistido al envenenamiento, mas su convalecencia en el nosocomio transcurrió bajo vigilancia policial. Las pruebas en su desfavor resultaban aplastantes, no solo en mi episodio, sino en 3 más que la pesquisa desentrañó después. La primera confrontación posterior a la velada en el restaurante ocurrió en la Cámara Judicial, con ella junto a su defensor, aparentando fragilidad en su indumentaria carcelaría anaranjada. Sus pupilas, antaño cordiales a mi vista, ahora irradiaban vacuidad. Portales a una nada donde debiera habitar un espíritu. Al intersectarse nuestras vistas, no discerní contrición ni pesar. Solo un encono gélido por el descubrimiento y un cálculo de perjuicios. En ese instante capté que la figura que yo había conocido era mera ilusión. Una careta que portaba, un rol que escenificaba para consumar sus fines. El acusador expuso el expediente con rigor quirúrgico. Daniela Moreira, de 32 años, boticaria de renombre, había orquestado y dosificado venenos de modo sistemático a 4 ancianos en los últimos 3 años. En 3 instancias, había penetrado en sus economías previo a sus fines naturales. Yo había sido la excepción, salvada por la acción de Luisa. La imputada no solo vulneró la credulidad de seres frágiles, proclamó el acusador, sino que pervirtió su pericia en fármacos para infligir agonía sostenida. No pretendía fines veloces, sino regresiones pausadas y lacerantes que facilitasen el control pecuniario y sentimental de sus blancos y allegados. El letrado de Daniela esbozó una alegación anclada en una presunta afección psíquica, postulando que padecía síndrome de Munchausen por poder, patología en la que el sujeto genera dolencias ajenas para atraer consideración y empatía. Sin embargo, los apuntes rigurosos en su libreta, que no solo enumeraban las terapias impartidas, sino los réditos económicos anticipados, desmentían esa versión. Esto no surgió de una psique perturbada por capricho, refutó el acusador. Constituyó un esquema minuciosamente fraguado por una cazadora que elegía continuo a sus presas según su exposición y patrimonio.
En el estrado judicial, oyendo los pormenores técnicos de cómo mi propia hijastra había urdido mi extinción, experimenté un apartamiento extraño, como si narrasen sobre una extraña, no sobre la que había compartido mi mesa, sonreído a mi retoño y me había tuteado como madre. Ricardo se erguía tieso a mi vera, su semblante un velo indescifrable de aflicción reprimida. De cuando en cuando su palma hallaba la mía, constriéndola con vigor ante alguna precisión lacerante. Nuestras lesiones diferían, pero cortaban por igual hondo. Yo estuve cerca de extraviar la existencia. Él había extraviado a la amada y el destino soñado. La magistrada, una dama de porte austero en la madurez, con mirada que parecía haber absorbido todos los abismos humanos, atendió las posturas con faz impasible. Al pronunciar el veredicto, el tono de la jueza transmitía una firmeza inquebrantable. Daniela Moreira, el juzgado la declara responsable de intento de asesinato agravado, envenenamiento, estafa y maltrato a mayores. Se le impone una pena de 30 años de cárcel, sin opción a libertad anticipada durante los primeros 20 años. El semblante de Daniela permaneció impasible ante el fallo. Solo inclinó la cabeza, como si recibiera un pronóstico médico inescapable en vez de un castigo por sus delitos. Mientras la escoltaban fuera de la corte, nuestros ojos se encontraron por última vez. En su mirada, percibí una sola idea, la convicción de que el destino la había defraudado, no su propia moral. De no haber sido por la acción de Luisa, yo no habría sobrevivido para declarar en su contra. Al abandonar el edificio judicial esa tarde, con Ricardo caminando en silencio junto a mí, experimenté una carga abrumadora que se aliviaba al tiempo que se intensificaba sobre mí. La equidad había prevalecido, aunque la tarea genuina de recomponer nuestras existencias apenas iniciaba. En los días subsiguientes, Ricardo y yo nos embarcaron en tratamientos psicológicos por separado y en pareja. El doctor Martins, experto en secuelas de traumas y deslealtades, ofrecía un espacio cálido que se transformó en refugio para desahogar los sentimientos reprimidos en el día a día. Ambos atraviesan procesos de luto distintos, aunque interconectados, nos aclaró en una sesión inicial. Elena, usted lidia no solo con la deslealtad y el ataque a su existencia, sino con la erosión de la fe esencial que todos requerimos para navegar la realidad. Ricardo, usted sufre no solo la ausencia de la pareja que imaginaba, sino el remordimiento por ignorar las indicaciones evidentes. Resultaba acertado, cada uno portábamos heridas únicas de aquel episodio. Para mí el reto mayor consistía en volver a confiar, no solo en la gente, sino en mis propias percepciones. En innumerables ocasiones intuí que algo fallaba, pero lo atribuí a miedos infundados o desorientación. Daniela me había entrenado para desconfiar de mis facultades, un patrón arraigado que costaba desmantelar. Debería haberlo notado, insistía Ricardo durante las consultas, corroído por la autoblame. Existían pistas. Tus fallos en la memoria surgieron justo cuando Daniela se ocupaba de tus infusiones. Ella presionaba para que yo registrara cada error menor tuyo, cada instante de desconcierto, y como profesional de la medicina, debí indagar, examinar. No es tu responsabilidad, le repetía yo. Sin embargo, en mis horas más oscuras, un fragmento de mí albergaba resentimiento por no haberme resguardado. Ella nos había timado a todos. Poco a poco, mediante numerosas citas intensas, logramos digerir nuestro sufrimiento y trazar una ruta de progreso. Ricardo optó por una ausencia extendida de su puesto hospitalario, dudando de su capacidad diagnóstica tras pasar por alto por completo los indicios de intoxicación en su progenitora. En mi caso, anhelaba un entorno radicalmente distinto. La vivienda que compartí con Alberto durante décadas, donde formé a Ricardo, ahora se hallaba impregnada de visiones de Daniela, con sus brebajes tóxicos, sus ojos astutos escrutándome, mientras yo perdía el dominio de mis pensamientos. Tras prolongados diálogos, resolvimos liquidar la propiedad en Morumbí, y me instalé en un modesto pero atractivo piso en Pineiros, un distrito dinámico rebosante de energía y juventud. Un sitio idóneo para renacer, distante de las tinieblas pretéritas. Ricardo arrendó una unidad en el mismo inmueble, resuelto a permanecer accesible para asistirme, pero permitiéndome recobrar mi autonomía. De forma paulatina, rehicimos no solo nuestras trayectorias personales, sino el vínculo entre nosotros, dañado de manera profunda por la perfidia de Daniela. Uno de los obstáculos más arduos fue confrontar las repercusiones corporales del envenenamiento prolongado. Pese a que los especialistas confirmaron que la mayor parte de las sustancias había salido de mi organismo, ciertos síntomas perduraban.
Olvidos esporádicos. Cansancio repentino, instantes de aturdimiento. Su organismo sufrió un impacto considerable, me informó mi neuróloga. El sistema neural necesita un periodo para restaurarse por completo, pero lo positivo es que no hallamos lesiones irreversibles. Con paciencia y atención idónea, usted recuperará plenas capacidades. Esa promesa debería haber aliviado. Empero cada episodio de desvarío, cada laguna recordatoria, revivía el pánico de aquellos periodos bajo el dominio de los tóxicos de Daniela. ¿Me estaba curando de verdad o emergía una demencia tal como ella lo había vaticinado en su astuta dominación? Luisa me auxilió a vencer tales temores. Tras el proceso judicial, se erigió en figura habitual en mi rutina, no meramente una rescatadora, sino una confidente. Su background en cuidados sanitarios la convertía en aliada perfecta para vigilar mi sanación, pero su vitalidad y tenacidad eran lo que de veras me motivaban. Mi tía no tuvo suerte, me confió una tarde durante un paseo por el parque Ibirapuera. Pero usted la tiene. Cada jornada que transcurre plena, cada instante en que rechaza ser moldeada por las acciones de Daniela, representa un triunfo, no solo suyo, sino de todas las afectadas que no vieron la vindicación. Sus expresiones me conmovieron hondamente, infundiendo un sentido a mi permanencia que trascendía la simple subsistencia. No era únicamente una damnificada que evitó el fin. Era una resiliente con un relato que relatar, un testimonio capaz de preservar otras existencias. Con esa motivación revitalizada, me uní a colectivos de ayuda y entidades dedicadas a erradicar el abuso gerontológico. Mi vivencia, por dolorosa, me otorgó un estrado para alertar sobre los indicios de control y vejación que suelen eludirse. Día a día, recuperé no solo mi bienestar, sino mi expresión y seguridad. El tóxico que Daniela introdujo en mi ser se evaporaba, junto con la toxina de incertidumbre y terror que sembró en mi psique. La senda de restauración no seguía un trayecto recto. Hubo jornadas luminosas y sombrías. Pero cada amanecer que me sorprendía, cada elección autónoma, cada lapso de lucidez, suponía un triunfo menor ante el esquema que casi me arrebatólo todo. Y en las veladas donde el recelo amenazaba con apoderarse, evocaba las frases de la jueza al cierre del litigio, no para Daniela, sino para mí. Señora Vasconcelos, su valentía no solo preservó su vitalidad, sino posiblemente la de numerosos otros. El auténtico coraje reside en no derrumbarse jamás, sino en erguirse tras cada tropiezo. Yo había tropezado o más bien había sido empujada, pero ahora resurgía más robusta y perspicaz que antaño, y eso quizás constituía el galardón supremo. Un año después del debate me solicitaron intervenir en un coloquio sobre resguardo y tutela de mayores en la Universidad de Sao Paulo. Sentía ansiedad. La oratoria ante multitudes nunca fue mi virtud, y exponer mi peripecia a desconocidos implicaba resucitar instantes que una porción de mí ansiaba sepultar. Pero Luisa, quien ahora dirigía una iniciativa de sensibilización contra el maltrato a ancianos, me persuadió de que mi narración podría alterar destinos. Tu experiencia puede evitar muertes, enfatizó. Individuos que quizás atraviesen circunstancias análogas, sin percibir las alertas o atemorizados para denunciar. El salón bullía de asistentes. Expertos sanitarios, asistentes sociales, alumnos de medicina y parientes de mayores. Al ascender al podio, mis dedos vibraban levemente. Inhalé profundamente. Divisé a Luisa y Ricardo en las filas delanteras y empecé mi exposición. Soy Elena Vasconcelos. Un año atrás, alguien a quien quería y en quien confiaba me administraba paulatinamente veneno, una intrusa en mi clan que había conquistado mi fe y me orquestaba hacia un ocaso que aparentaría ser espontáneo e inexorable. En la hora venidera, detallé cada elemento lacerante, los test, el desconcierto ascendente, la suplantación gradual, como Daniela se erigió en guardiana solícita mientras me despojaba sigilosamente no solo de mi vigor, sino de mi decoro y soberanía. El peligro más letal que me dosificó no radicaba en las infusiones, precisé. Era la inseguridad que inculcó en mi intelecto, el modo en que me indujo a poner en tela de juicio mi sensatez, recuerdos y discernimiento, como me persuadió de que dependía de ella para orientarme, pues me tornaba incompetente. Detallé las banderas rojas que, vistas en hindsight, lucían tan claras. La tenacidad de Daniela en dosificar mis fármacos, su afán desmedido por mis recursos económicos, el modo en que nos distanciaba a Ricardo y a mí, actuando siempre como mediadora en nuestros intercambios. El instrumento principal de los agresores es el encierro, prosiguí.
Desconectan a las presas de sus soportes. Provocan que allegados y conocidos cuestionen la integridad cognitiva del vejestorio y, lo más arrasador, inducen a la propia agraviada a desconfiar de su ser. Al concluir mi disertación, un mutismo denso envolvió el recinto. Después, de modo gradual, el público se incorporó ovacionando. Numerosos sollozaban. Varias se aproximaron luego, relatando sagas parecidas de progenitores, abuelos, parientes que habían padecido contextos que ahora identificaban como opresivos. Una dama cercana a los 70 años oprimió mis palmas con las suyas. Mi yerno me somete a esto, murmuró. Creí que enloquecía. Ahora comprendo que no. Aquel día inauguró una etapa novedosa en mi existencia. Hallé que convertir mi aflicción en misión resultaba sanador en extremo. En las semanas que siguieron, me incorporé al esfuerzo de Luisa por sensibilizar a la sociedad. Iniciamos con reuniones modestas en comunidades cercanas, pero no tardamos en ser convocadas a clínicas, recintos vecinales y hasta dependencias policiales dedicadas. Ricardo, por su parte, halló su ruta hacia la recuperación. Tras un prolongado descanso laboral, volvió a la profesión médica, aunque con una orientación distinta, la geriatría, enfocada en detectar y atender el maltrato a personas mayores. Lo vivido lo había afinado para captar indicios discretos que escapan a la mayoría de los doctores. Mira, mamá, comentó en una de aquellas comidas dominicales, ahora un ritual revitalizado. Al fin comprendo eso que repetía sobre cómo las adversidades surgen para guiarnos al sendero adecuado. No digo que el cosmos armara mi agresión con veneno solo para darnos una enseñanza, pero es innegable que nuestro infortunio nos impulsó a una meta superior. En mi nuevo hogar, monté un rincón para pintar, un pasatiempo que dejé atrás en la época del envenenamiento, cuando el temblor en mis dedos impedía empuñar el brocha. Hoy lienzos llenos de vivos tonos adornan mis espacios, no genios artísticos por supuesto, sino brotes llenos de vitalidad de una existencia recuperada. Una aurora de especial peso trajo un telefonema imprevisto. Provenía del penal de mujeres estatales, sitio donde Daniela purga su condena. Pidió reunirse conmigo. Mi impulso inicial fue negarme de plano. ¿Qué sentido tenía enfrentar a quien buscó aniquilarme? ¿Qué palabras podrían intercambiarse? Lo hablé con mi psicóloga, que me instó a examinar mis impulsos con detenimiento. No se lo debes a ella, subrayó. Lo que importa es si tú te lo debes. Hay algo pendiente que decir o oír para hallar tu serenidad interna. Tras días de meditación, concluí que sí. Existían interrogantes solo ella podía aclarar, y quizás encararla desde mi fortaleza actual cerraría el ciclo para mi total emancipación. El encierro carcelario resultaba asfixiante. Muros de hormigón cenizo, rejas metálicas, el rumor de portones macizos al accionarse. Me acomodé en el área de encuentros, con el pulso desbocado a la espera. Al aparecer Daniela, apenas la identifiqué. La vestimenta penitenciaria le quedaba holgada en su figura esbelta. Su melena, antaño impecable en su coloración, revelaba canas en las raíces. Mas sus miradas, aquellas que velaban su esencia maliciosa, seguían intactas, astutas, escrutadoras, carentes de verdadero pesar. Elena, murmuró al tomar asiento ante mí, gracias por aceptar. No creí que lo harías. Vengo a comprender, contesté con tono sereno. No solo el motivo del intento de asesinato, sino el modo, esa puesta en escena dilatada, el engaño, el lento deterioro por toxinas. Daniela ladeó la cabeza, como sopesando el dilema. ¿Crees que fue por el dinero?, concluyó al cabo. La gente lo supone, pero eso venía en segundo plano. ¿Y entonces? Dominio, contestó sin titubeos. El dominio de escoger destinos vitales. Observar cómo una mujer robusta como tú se volvía paulatina presa de mi influencia. Parecer la yerna abnegada, la asistente hábil, mientras en la sombra dictaba tu fin, resultaba embriagador. Un frío me invadió la espina dorsal. La impasibilidad con que narraba su torcedura resultaba más inquietante que cualquier arrebato de furia o rencor. No albergas ni un ápice de culpa. Ella esbozó una sonrisa, idéntica a la que me cautivó décadas atrás. Lo que siento es haberme delatado y haberte menospreciado. Mostraste más vigor del previsto. Al observarla, surgió en mí algo imprevisto. No resentimiento ni temor, sino compasión.
Daniela representaba un hueco, una entidad incapaz de lazos humanos auténticos, para quien los demás eran meros elementos en un tablero de mando y supremacía. Su cautiverio iba más allá de aquellos muros sólidos, era su psique retorcida. Llegué creyendo que tu contrición me liberaría del todo, declaré al ponerme de pie para partir. Pero ahora veo que nada tuyo me hace falta. Mi restauración, mi equilibrio, mi existencia, todo eso es independiente de ti y de tus emociones. Y eso, Daniela, es la suprema autonomía. Al salir de aquella atmósfera sofocante noté que el lazo final con lo pretérito se había deshecho. El sol de Sao Paulo me envolvió en su tibieza bienvenida, inhalé hondo y cada fibra de mi ser festejó la existencia. Aquella velada, convoqué a Ricardo, Luisa y unos allegados recientes para una comida en mi morada. Mientras preparábamos el ágape entre risas y relatos compartidos, comprendí que no solo había rehecho mi mundo, sino mi don de fiarme y querer. El trayecto de restablecimiento no fue recto. Hubo jornadas en que el pánico me inmovilizaba, en que un leve desconcierto me inducía al desasosiego, en que escudriñaba mi infusión una y otra vez. Pero tales episodios se espaciaron. En mi 60 aniversario, 2 años tras aquella velada nefasta en el local, Ricardo dispuso una fiesta íntima. Al presentar el postre con luces flameantes, no contuve el llanto de agradecimiento. No por persistir, sino por reencontrar el deleite de existir. Un tributo, propuso Luisa alzando su vaso. A Elena, que nos mostró que la auténtica robustez radica en no eludir caídas, sino en erguirse tras cada una. Por la permanencia, sumó Ricardo, sus ojos enlazando los míos con cariño y admiración. Por la existencia, corregí con dulzura, elevando el mío. No meramente perdurar, sino abrazarla en plenitud, fiarnos otra vez, querer de nuevo, pese a cuanto acaeció. Al extinguir las llamitas esa noche, mi anhelo no fue refugio ni borrón del ayer, sino valentía. Valentía para difundir mi relato, para mantener el alma abierta, para saborear cada jornada como tesoro invaluable. La ponzoña que Daniela me destinó se convirtió en el impulso para una vida más rica, profunda y genuina de lo soñado. No porque el daño sea esencial para evolucionar, sino por nuestra asombrosa habilidad para convertir aún los padeceres más agudos en manantial de vigor y discernimiento. Hoy, con 60 primaveras, contemplo el porvenir no con aprensión, sino con interés y optimismo. Mi narración no concluyó en aquel comedor cuando un papelito enigmático preservó mi aliento. Al contrario, ahí cobró auténtico arranque. Han transcurrido 3 años desde esa velada en el Portofino. Mi rutina ha mutado en modos imprevisibles. Algunos lacerantes, otros de belleza insospechada. La entidad que erigí junto a Luisa, ojos atentos, se expandió de un núcleo parroquial a una malla nacional dedicada a alertar y prevenir el abuso a mayores. Arrancamos con charlas y círculos de auxilio, pero pronto incorporamos un servicio telefónico para quejas, capacitar a sanitarios y un grupo de letrados pro bono que brindan soporte jurídico a damnificados. El expediente de Daniela por atroz abrió brecha para debatir un mal a menudo oculto. La prensa relató ampliamente el proceso judicial y de pronto la nación discutía una forma de agresión que suele taparse en los hogares, disfrazada de atención o inquietud. En una madrugada de abril bajo la lluvia, un llamado alteró de nuevo mi derrotero. Señora Vasconcelos, soy la doctora Campos de la Policía Federal. Requerimos su colaboración. En las horas venideras supe que Daniela no actuaba sola. Las fuerzas del orden habían destapado una trama de trabajadores sanitarios, enfermeros, boticarios, asistentes, que urdían un plan elaborado para señalar a ancianos frágiles y acaudalados, engañosamente dominarlos y al fin usurpar sus posesiones. Creemos que su exnuera integraba una banda más amplia, detalló la oficial. Pruebas indican que intercambiaban datos, métodos y hasta candidaturas. Su vivencia y labor actual en ojos atentos la posicionan como testigo esencial y posible asesora en nuestra pesquisa. Quedé abrumada por el alcance de la maquinación. No era solo Daniela, pululaban decenas semejantes, envueltas en un manto de decoro laboral, saqueando metódicamente la fragilidad de los veteranos. En los meses subsiguientes colaboré hombro con hombro en el grupo policial, aportando sobre pautas conductuales, avisos de riesgo y tácticas de seducción que yo misma padecí. Ricardo se sumó como experto en salud. Su bagaje ahora apreciado no solo por su expertise, sino por lo vivido en carne propia. La labor resultaba extenuante en lo afectivo. Cada expediente fresco desenterraba memorias punzantes.
Cada afectado hallado recordaba lo que yo pude ser de no mediar el papelito providencial de Luisa. Pero surgía una honda complacencia al convertir mi herida en herramienta útil. El tormento sufrido cobraba sentido si evitaba males ajenos. «Estás preservando existencias de veras», me confió Ricardo una noche al repasar documentos. Su expresión delataba el peso de saber que, como facultativo, no vio las pistas del abuso aún en su propio ámbito. «Lo logramos ambos», repliqué tomándole la mano. Nuestros lazos se habían robustecido por el dolor común y el ideal compartido hallado. No era el destino soñado, pero emanaba una hermosura imprevista de nuestra ruta colectiva hacia la mending y el sentido. Durante una gélida aurora septembrina, observé desde las alturas del juzgado cómo se sellaba la fase final de la pesquisa bautizada como Ángel de la Muerte, en el proceso contra 17 especialistas médicos imputados por delitos que abarcaban desde estafas y maltratos hasta asesinatos planeados. Trajeron a Daniela desde la cárcel para declarar bajo un pacto de delación premiada. Al ingresar al recinto, nuestras miradas se encontraron por un instante fugaz. En esa ocasión, no percibí el orgullo astuto de nuestro anterior roce. Solo distinguía una figura quebrantada, cuyo reino de engaños y dominios había sido demolido por quien supuestamente figuraba como otra presa en su repertorio. Las confesiones del debate sacudieron a la nación. La trama funcionaba desde hacía más de 8 años y había dañado a al menos 43 mayores con patrimonios notables, varios de ellos ya muertos por motivos que ahora se revisarían minuciosamente. Las tácticas resultaban terroríficamente uniformes en cada instancia. Búsqueda de seniors con fortunas relevantes, inserción en su rutina mediante gestos de atención y empatía, dosificación progresiva de compuestos que generaban desorientación y sumisión, separación de los afectados de sus círculos de sostén y, en última instancia, captación de sus posesiones previo a un deceso que aparentaba ser ordinario e inevitable. Esto trasciende meras faltas aisladas, afirmó la acusadora en su alegato concluyente. Representa un asalto organizado contra los elementos más frágiles de nuestra colectividad, ejecutado por quienes prometieron salvaguardarlos. El veredicto marcó un hito con castigos que acumulaban siglos tras rejas y reformas en las normativas de resguardo a mayores que repercutirían durante generaciones. Al concluir el litigio, me interceptaron parientes de los perjudicados. Sus relatos eran ecos de mi vivencia particular. La perplejidad ante las alteraciones en las conductas de sus allegados, el remordimiento por no haber detectado la maquinación, la furia por haber depositado fe en los mismos verdugos. ¿De qué modo prosiguió usted sin que la ira la devorara?, inquirió una dama cuyo progenitor había padecido las asechanzas de un cuidador integrado en la trama. ¿Cómo evita que el resentimiento la aniquile? Medité un segundo antes de contestar. La ira ocupa su espacio propio, expresé. Al cabo sirvió como motor que me impulsó a batallar por equidad cuando mi anhelo era refugiarme y recuperarme. Sin embargo, si consientes que ella marque tu sendero, entonces esos malhechores triunfan otra vez. Nos despojaron de tanto, no podemos consentir que nos arrebaten a sí mismo el porvenir. Una vez finalizado el proceso, Ricardo y yo concluimos que tocaba extender nuestra labor más allá de los límites de San Paulo. La cuestión del maltrato a mayores ignoraba divisiones territoriales o estratos económicos, y las enseñanzas adquiridas eran aplicables en cualquier ámbito. Iniciamos periplos por la República, difundiendo nuestro testimonio, capacitando a expertos y sensibilizando a grupos locales. De Manaos a Porto Alegre, de urbes colosales a aldeas apartadas en el campo, propagamos la idea de que el amparo a los ancianos incumbía a la sociedad entera, no meramente a cada uno por separado. En una de esas expediciones, en un pueblo modesto del corazón de Minas Gerais, atendí una comunicación que parecía completar un ciclo inconcluso. Procedía de Luisa, actual responsable nacional de Ojos Atentos, y de mi entrañable confidente Elena. La cárcel contactó. Daniela desea tu presencia. Padece una dolencia grave, cáncer terminal. Los facultativos estiman que dispone de escasas semanas. Mi reacción inicial fue de negar. Ya había enfrentado a Daniela. Ya había verbalizado lo esencial. ¿Qué ganancia extraería de un nuevo cruce? Interrogué a mi consejera psicológica, quien me instó a examinar con detenimiento mis impulsos. No se lo adeuda a ella, subrayó. El dilema radica en si se lo adeuda a sí misma. Existe algo pendiente de articular o captar para su serenidad interna. Tras días de introspección, determiné que así era.
Persistían interrogantes que únicamente Daniela podría esclarecer, y quizás encararla ahora desde un podio de solidez constituía el cierre definitivo para mi emancipación plena. La Daniela que hallé en el pabellón médico carcelario era mera silueta de la persona que recordaba. La enfermedad la había erosionado, tornándola endeble y menguada. Sus pupilas, antaño gélidas y maquiavélicas, ahora lucían apagadas y remotas. «Acudiste», balbuceó, su timbre apenas perceptible. «Acudí», repliqué acomodándome en el asiento junto a su lecho. «¿Qué te impulsó a solicitármelo?» Ella carraspeó un estertor árido y lacerante que conmovió su esqueleto delicado. «Anhelaba contemplar tu semblante. Por última ocasión, el de la fémina que arrasó con todo mi erigido andamiaje». Aun al filo del fin, Daniela se obstinaba en eludir la culpa de sus fechorías. Para ella, no era la agraviada que se zafó, sino la rival que la venció en su perverso tablero. «No fui yo quien arrasó con tu estructura, Daniela. Lo hicieron tus conductas, tus decisiones propias». Ella emitió una carcajada tenue. «Meras disputas verbales». Nos sumimos en un mutismo breve. El zumbido de los aparatos, el único rumor en el ambiente aséptico. «¿Comprendes lo irónico?», enunció al fin. «Ya no experimento temor. Imaginabas que quien provocó tantos finiquitos recelaría del suyo. Mas no, es mero vacío». La escudriñé de verdad, la observé y discerní la crudeza atroz de su periplo. Daniela había dedicado su existencia a ostentar dominio ajeno, orquestando existencias y caducas como si emulara a una deidad. Pero en el epílogo era tan solo una mortal expirando en soledad, carente de lazos auténticos, sin afecto sincero, sin herencia salvo el sufrimiento infligido. «No acudo para presenciar tu tormento ni para cobrar revancha alguna», articulé con dulzura. «Vengo a declararte que te absuelvo». Sus órbitas se dilataron por el estupor. «¿Absuelves tras cuanto obré?» «No absuelvo en tu provecho sino en el mío». Aliviar rencor y cólera equivale a otro tóxico, uno que me resisto a admitir en mi derrotero. Por ende sí, te absuelvo y anhelo que en tus instantes postreros halles un atisbo de sosiego. Un llanto imprevisto asomó en los ojos de Daniela, las primeras sensaciones veraces que detectaba en su ser. «En verdad me has doblegado», susurró en todas las dimensiones. Al abandonar la penitenciaría aquella jornada, experimenté una carga disipándose. No solo la carga del resentimiento que portaba, sino la de consentir que mi relato fuera moldeado por su influjo. Daniela había constituido un episodio en mi trayectoria, un episodio lacerante y metamórfico, pero mero episodio. El grueso de la narración aguardaba ser trazado, y me pertenecía a mí esculpirlo. Ricardo me aguardaba en el vehículo, su expresión inquieta escudriñando indicios de mi estado postencuentro. «¿Cómo te hallas?», interrogó con zozobra patente en su entonación. Reflexioné un lapso, sopesando cabalmente la interrogante. «En calma», contesté al cabo. «Opino que por fin hallé la calma». Al retornar a nuestra posada, contemplé el relieve ondulante de Minas Gerais, las hondonadas esmeraldas, las moradas níveas punteando las cuestas, el firmamento azul sin confines en lo alto, la hermosura elemental y perdurable de la existencia, prosiguiendo obstinada y valerosa pese a las adversidades. «¿Te das cuenta?», le comenté a Ricardo. «Cuando sobrevino esta tormenta, creí que jamás recobraría seguridad o confianza, que perpetuamente una fracción de mí vigilaría el siguiente traicionero, al siguiente brebaje letal». Él inclinó la cabeza, captando el matiz. «Y en este instante comprendo que la protección absoluta es quimera. Invariablemente surgirán peligros, invariablemente habrá individuos dispuestos a herir, pero también invariablemente emergerán figuras como Luisa, que aposturanlo todo por socorrer a desconocidos. Y perpetuamente existirá la posibilidad de convertir nuestro padecimiento en misión, nuestras cicatrices en discernimiento». Ricardo esbozó una sonrisa, sus miradas centelleando con llanto reprimido. «Eres extraordinaria, lo sabías». Yo solté una risa, notando una liviandad inédita en lustros. «No soy extraordinaria. Soy mera resiliente que asimiló que el triunfo genuino no reside solo en perdurar, sino en florecer íntegramente tras ello». 3 meses más tarde Ricardo y yo nos hallábamos en Brasilia, atestiguando la sanción de una fresca normativa de tutela a mayores que incorporaba numerosas sugerencias derivadas de nuestro trayecto. La disposición, apodada de modo extraoficial como Ley Helena,
robustecía los sistemas de vigilancia sobre los sanitarios que atendían a ancianos, instituyó frescos ritos para detectar vejaciones y fijaba sanciones más duras para infracciones contra sujetos desprotegidos. Al reintegrarme a mi escaño tras mi exposición ante el Parlamento, descubrí un sobremenudo sobre mi butaca. En su interior reposaba una nota manuscrita. La abuela se enorgullecería. Agradezco por conferir significado a su ausencia, Luisa. Las frases me conmovieron en lo hondo. He aquí lo que habíamos forjado. Convertir aflicciones privadas en escudo comunitario, agonía personal en vocación compartida. Aquella velada, en mi alcoba hotelera, desplegué mi cuaderno de reflexiones, costumbre forjada en mi ruta de recuperación. Sobre la hoja virgen garabateé, hoy con 62 primaveras, capto que nuestra vigorosidad auténtica no yace en eludir lesiones, sino en la réplica a las mismas. El elixir maligno urdido para aniquilarme se transmutó por arte arcana, en el acicate para la existencia más plena que he transitado. No porque el trauma sea imprescindible para madurar, sino porque los seres humanos poseemos esa facultad portentosa de alchemizar aún nuestras vivencias más cruas en manantial de tempel y perspicacia. El contraveneno al elixir de Daniela no se limitó a la acción curativa que preservó mi aliento aquella noche. En el comedor. Consistió en cada determinación subsiguiente. Optar por fe ante pavor, por misión ante pasividad. Absolución ante represalia. Fue cada alma que irrumpió en mi órbita, Luisa con su audacia, los Resilients con sus crónicas, Ricardo con su devoción perenne. En la actualidad, no soy mera superviviente. Soy una dama rebosante de vitalidad, íntegramente atenta, acogiendo cada instante con reconocimiento y dirección. Y quizá eso encarne el laurel supremo. Ante mis ojos se desplegaba Brasilia, con sus destellos luminosos desafiando la oscuridad del firmamento como constelaciones ancladas en la tierra. En rincones de esa urbe y en tantas otras a lo largo de la nación, existían mayores que ahora gozaban de una protección sutil gracias a nuestro esfuerzo compartido. Familias enteras habían aprendido a detectar indicios clave, a formular interrogantes precisas. Existencias se preservaban gracias a un gesto simple como el papel que Luisa me entregó en aquella velada crucial. Comprendí entonces que esa era la cura auténtica, no meramente contra la toxina física que casi acaba conmigo, sino contra esa corrosión simbólica de angustia, terror y recelo que bien pudo haberme devorado por completo. La cura radicaba en convertir vivencias individuales en un legado común, en transmutar el sufrimiento íntimo en una misión colectiva. Contemplando la metrópolis en reposo, una oleada de reconocimiento me invadió, no solo por seguir respirando, sino por hallar sentido en mi permanencia. Aquella infusión adulterada, destinada a ser mi ocaso, se había tornado, por rutas enigmáticas e imprevisibles, en el umbral de una existencia renovada que nunca habría soñado para mí. Por ello, en un giro inesperado, le guardo aprecio. Han transcurrido 5 años desde esa velada en el restaurante Portofino. A mis 63 años, mi cotidianidad resulta casi ajena a la que llevaba antes. No únicamente por la carencia de Daniela y su sombra tóxica, sino por la llegada de figuras frescas, metas inéditas y una visión renovada de quién soy. La ley Helena, al como se denominó la norma de amparo a los mayores, generó repercusiones que superaron incluso nuestras proyecciones más halagüeñas. En los 2 primeros años tras su puesta en marcha, las quejas por maltrato y descuido hacia ancianos crecieron un 70%, no por un alza en los incidentes, sino porque se crearon herramientas para detectarlos y vías seguras para denunciarlos. La agrupación Ojos Atentos se diseminó por todos los estados de Brasil, contando con más de 200 voluntarios capacitados y una malla de especialistas en salud, asistentes sociales y juristas comprometidos con la iniciativa. Luisa, ya unida en matrimonio y esperando su primer descendiente, persistía al frente de la entidad con idéntica vehemencia y resolución que la impulsó a entregarme aquel salvavidas en secreto. Ricardo logró un balance en sus esferas laboral y privada que al inicio parecía inalcanzable. Tras dedicarse por completo a su labor y a la campaña, durante una de nuestras jornadas de debate conoció a Sofía, una abogada dedicada a delitos contra colectivos frágiles. Su enlace matrimonial del año pasado no fue solo un festejo romántico, sino un símbolo de resurgimiento, evidencia de que la fe puede reconstruirse aún tras la deslealtad más lacerante. En lo personal, descubrí una serenidad que nunca creí factible. Mi morada en Piñeiros dejó de ser un simple refugio para transformarse en un núcleo de reuniones periódicas para quienes habían padecido vejaciones,
un ámbito protegido donde se intercambiaban relatos, herramientas y optimismo. Mi afición por la pintura, iniciada como remedio curativo, se había convertido en una devoción genuina. De forma inesperada, una galería modesta en el sector de Vila Magdalena montó una muestra de mis creaciones, una colección de lienzos que narraba gráficamente el trayecto desde la fragilidad hasta la fortaleza, del pavor a la valentía, de la soledad a la solidaridad. En una mañana radiante de sábado, mientras preparaba mi taller para acoger a un conjunto de mujeres en nuestra sesión habitual de arte sanador, sonó mi teléfono desde un número ignoto. «Señora Elena Vasconcelos», inquirió una voz juvenil y vacilante. «Sí, soy yo. Me llamo Diego Moreira. Soy del hijo de Daniela». El tiempo pareció congelarse. Recordaba que Daniela tenía un vástago de una unión previa, un muchacho que residía con su progenitor en Río Grande do Sul y que, según lo que conocíamos, no mantenía lazos con ella desde hacía mucho. Ricardo había procurado dar con él en el proceso judicial, inquieto por su estado, pero el padre había rechazado todo vínculo. «Diego», repliqué al fin, con un tono más sereno de lo que experimentaba. «¿Cómo te encuentras?» Un suspiro cargado llegó desde el otro extremo. «Estoy lidiando con ello, por eso te contacté. Tengo 21 años y al cabo he resuelto encararlo. He rastreado tu labor. Vi parte de tus charlas virtuales. Me gustaría verte si no es molestia. Acordamos citarnos para la semana entrante en una cafetería serena próxima a la Praza da Liberdade». Al llegar, lo identifiqué de inmediato, aunque jamás lo había visto. Compartía los ojos penetrantes de Daniela, si bien los suyos destilaban una claridad que en ella jamás existió. «Gracias por acudirme», murmuró estrechando mi mano con nerviosismo. «No te habría reprochado un rechazo». Los primeros instantes transcurrieron en una charla rígida e intermitente. Diego aferraba su taza con tal vigor que aparentaba a punto de astillarla. Sus miradas esquivaban la mía, como si recelara de lo que pudiera hallar. «No tenía idea de las acciones de mi madre», irrumpió de pronto. «Mi padre me alejó a los 12 años. Afirmaba que era voluble, pero nunca detalló el porqué. Rompimos todo lazo y de golpe apareció en las noticias. Mi pecho se contrajo ante este chico que arrastraba un peso ajeno. Diego, no hace falta que te justifiques. No respondes por sus actos». «Quizá no», concedió al cabo, cruzando por fin sus ojos con los míos. «Pero anhelo comprender, saber si llevo algo de ella que deba vigilar». La inquietud permaneció suspendida, densa de connotaciones. Sabía que esa duda lo había atormentado en incontables veladas de vigilia, interrogando su herencia genética, su esencia misma. «¿A qué te dedicas, Diego?», indagué desviando con sutileza el rumbo. Lo tomó desprevenido. «Termino la carrera de enfermería». «Irónico, ¿verdad?» «No lo considero irónico», afirmé con rotundidad. «Es una opción tuya. Tu madre empleó el saber médico para dañar. Tú optas por usarlo para curar. Esa es la distinción primordial posible». Una lágrima surcó su rostro, la borró veloz como si le avergonzara. Al enterarme de todo, quise dejar la formación. ¿Cómo persistir en un campo que ella torció para su maldad? Pero entonces seguí tu trayectoria, observé cómo convertiste tu trauma en algo constructivo. Pensé que yo podría intentarlo también. «Y podrás», le aseguré. «De hecho, ya lo haces. Presentarte hoy y confrontar el ayer en vez de evadirlo lo demuestra». En las 2 horas subsiguientes desahogamos relatos, temores y anhelos. Diego relató su crianza junto a una madre que oscilaba entre efusiones desmedidas y distanciamientos gélidos, los traslados constantes, los conocidos mayores que su madre atraía y que luego se esfumaban. Yo narré mi senda de recuperación, el hallazgo de sentido en la aflicción, la reedificación de la confianza. Mencioné a Ricardo y su propia batalla contra la culpa y el recato, pese a su inocencia. Al clausurar el coloquio, algo había mutado. La rigidez inicial cedió ante un nexo imprevisto, no del todo fraternal ni plácido del todo, pero sí de empatía recíproca. Éramos 2 seres moldeados profundamente por idéntica figura, en formas opuestas, y que buscábamos vías para avanzar. «¿Puedo formularte una duda?», dijo Diego al momento de separarnos. «¿De veras la perdonaste?». Lo leí en una nota, pero siempre dudé de su veracidad. Medité la interrogante con detenimiento.
Perdonar no equivale a borrar o excusar lo ocurrido. Para mí implicó soltar el dominio que la ira y el rencor ejercían sobre mí. Así que sí, la perdoné no en su beneficio, sino en el mío. Y fue una de las resoluciones más emancipadoras de mi vida. Asintió con lentitud. Aún laboro en ello. A ratos la culpo por dejarme. Otras por lo que te infligió a ti y a las demás. Y a veces me culpo por cualquier emoción que no sea furia. El perdón no es un fin, Diego, es un recorrido y cada uno traza su ruta a su ritmo. Nos separamos con un abrazo improvisado que ninguno anticipó. Al alejarme noté en su mirada algo ausente al inicio. Tal vez un destello de ilusión, la chance de expiación no por culpas maternas, que no le correspondían, sino por el tormento común, que quizá pudiera volverse curación compartida. En los meses venideros, Diego emergió como un colaborador insospechado en nuestra labor. Estudiante de enfermería, aportó una visión singular a los programas preventivos, el discernimiento de los engranajes y rutinas que explotadores como Daniela habían manipulado, unido a una compasión auténtica por los afectados, nacida solo de quien porta heridas propias aunque disímiles. En una jornada de notable peso, Diego y Ricardo se cruzaron por vez primera en uno de los talleres formativos. Los observé desde lejos anticipando fricciones. Para mi asombro y consuelo, vi a Ricardo ofrecer su mano. Emergió un saludo sólido, un diálogo que arrancó vacilante pero derivó en fluido. Después, Ricardo me relató que charlaron sobre sanidad, sobre llamada profesional, sobre descubrir sentido en la labor curativa. Ricardo comentó que se trataba de un joven decente sin rastro de su herencia materna salvo quizá esa tenacidad, aunque él la empleaba en causas nobles. Aquella velada de mi cumpleaños número 63, convocamos a un círculo reducido y cercano en mi residencia. Asistieron Ricardo junto a Sofía, Luisa acompañada de su pareja y su infante de pocos días, varios compañeros entrañables de los círculos de ayuda mutua, y Diego, quien ya formaba parte fija de nuestro entorno. Durante la cena elaborada con cariño y las anécdotas relatadas con sinceridad, contemplé las expresiones en torno a la mesa, semblantes surcados por diversas formas de sufrimiento, diversas vías de recuperación, todos cohesionados no meramente por el golpe común, sino por la negativa compartida a dejar que ese golpe dictara el cierre final. Al momento del toast, Ricardo se incorporó con su vaso alzado. En honor a mi madre, proclamó con tono resuelto aunque conmovido, quien nos inculcó que nuestra fortaleza suprema radica no en evitar tropiezos, sino en la manera en que optamos por erguirnos. Por Elena, agregó Luisa, quien convirtió su toxina en remedio para innumerables almas. Por la familia, murmuró Diego con delicadeza, no esa con la que nacemos, sino la que decidimos forjar. Con el choque de los vasos y el discurrir de las charlas, una marea de reconocimiento me invadió con tal fuerza que por un instante me dejó sin resuello. No un reconocimiento por los sucesos vividos, jamás por eso, sino por lo que brotó en su secuela, la red tejida desde el desamparo, el sentido extraído del tormento, el afecto emergido del temor. Más avanzada la noche en la quietud de mi taller, tracé el toque final en un cuadro que me había ocupado durante meses. Se trataba de un retrato propio, no el de la era anterior a Daniela, ni el de la horrenda etapa del sabotaje tóxico, sino el de mi ser actual. Una dama de 63 primaveras con surcos en el rostro que narraban episodios de alegría y llanto con miradas que habían presenciado la crudeza humana extrema y aún así optaban por rastrear su nobleza. Con dedos que habían vibrado de pánico y que ahora generaban arte y tejían lazos. Retrocedí para escrutar la pieza íntegra y comprendí que al fin había hallado no solo serenidad, sino un elemento más hondo y perdurable, sentido. Ese sentido que surge no solo de perdurar, sino de valerse de esa permanencia para alumbrar senderos ajenos. El tóxico que Daniela planeó para aniquilarme había, mediante una transmutación que todavía no capto del todo, devenido en el impulso para la existencia más plena que hubiera conocido. Esta no constituye un relato de absolución o salvación sencilla. Nada de cierres nítidos o soluciones impecables ante agravios de esta índole. Solo persiste la opción cotidiana de perseverar, de metamorfosear, de evolucionar. Y esa opción, he descubierto, representa el remedio genuino, no solo contra el veneno físico que casi me cegó la existencia aquella noche en el restaurante Portofino, sino contra todas las toxinas simbólicas que nos petrifican. Temor, recelo, encierro, abatimiento. A mis 63 años, con más trayectoria a mis espaldas que ante mí, no deploro lo transcurrido ni me asusto por lo venidero.
Acojo el ahora con aprecio y dirección, consciente de que cada jornada ofrece no solo la chance de existir, sino de hacerlo con trascendencia. Y eso, quizá, encarna el triunfo supremo. No meramente resistir al tóxico, sino prosperar pese a él. No solo eludir el fin, sino adoptar cabalmente la existencia con sus matices, pruebas y encantos imprevistos. Yo soy Elena Vasconcelos. Resistí un atentado homicida y este no es solo mi crónica de resistencia, sino mi afirmación vital. Una vitalidad que me pertenece para experimentar, para estimar y sobre todo para difundir. 7 años tras esa velada nefasto, me hallo meditando sobre la ruta asombrosa que he trazado. En la actualidad, con 65 años, dirijo una de las entidades no lucrativas más amplias en defensa de los mayores en América Latina. Ojos atentos. Esta entidad ya funciona en 5 naciones, con iniciativas de formación, canales de alerta y una malla de asistencia jurídica y emocional que ha auxiliado a miles de individuos. La labor que germinó de mi vivencia personal superó cualquier visión que yo albergara. Normativas análogas a la Ley Elena se adoptaron en Argentina, Chile, Uruguay y Colombia. Un impulso que inició con un papelito oculto en un mantel se erigió en una transformación callada de resguardo y decoro. Ricardo al presente comanda el pionero establecimiento dedicado a la atención y recuperación de mayores maltratados en Brasil, fusionando atención sanitaria con orientación anímica. Sofía, su consorte, se ha posicionado como experta global en normativas de amparo a colectivos frágiles. Unidos conforman un núcleo potente en la batalla contra el maltrato a ancianos. Luisa, embarazada de su segundo retoño, reparte su agenda entre la gestión general de ojos atentos y exposiciones en facultades de salud y cuidados, instruyendo a aspirantes en la detección de indicios de vejaciones y en acciones precisas. Su primogénito, un chiquillo enérgico de 4 años, responde al nombre de Antonio, en recuerdo de su abuela Antonia, cuyo deceso a cargo de Daniela desencadenó la secuencia de hechos que nos enlazó. Diego culminó sus estudios en enfermería con distinción y ahora avanza en una maestría en geriatría. Él ideó un esquema pionero denominado Guardianes, que capacita a noveles expertos sanitarios en reconocer indicios de coacción y vejación en entornos de atención a mayores. Su labor ha obtenido galardones a nivel nacional e internacional, y lo que más me conmueve es presenciar cómo ha convertido el oscuro herencia de su progenitora en un legado radiante y esencial. Respecto a mi persona, aparte de persistir al frente de la entidad, descubrí un nuevo entusiasmo en la redacción. Mi volumen El Antídoto, que detalla mi odisea y las enseñanzas cosechadas en el trayecto, se ha erigido en un éxito editorial imprevisto y ha sido vertido a 12 lenguas. Las misivas que llegan de lectores en diversos rincones. Mayores que hallaron valor para alzar la voz contra vejaciones. Parientes que avistaron a tiempo indicios de engaño para actuar. Especialistas sanitarios que modificaron sus métodos. Constituyen prueba del impacto de una sola narración para detonar variaciones a escala planetaria. En una jornada otoñal, mientras organizaba apuntes para un simposio mundial sobre prerrogativas de los ancianos en Ginebra, sonó el teléfono del alcaide de la cárcel donde Daniela había purgado su condena hasta su óbito. Señora Vasconcelos, hallamos un objeto entre los efectos privados de Daniela Moreira que pensamos que le interesaría examinar. ¿Podría acudir a la penitenciaría? Al siguiente día ocupé un asiento en una estancia oficial sobria, donde el alcaide depositó una cajetilla de cartón modesta sobre el escritorio. Esto provenía de los bienes resguardados de Daniela. Lo detectaron al ordenar sus posesiones definitivas post-mortem. Incluye una epístola para usted. Con dedos algo inestables, deslicé el sobre envejecido. La escritura era menuda y exacta, el estilo caligráfico propio de quien ha recibido instrucción en medicina. Elena, si perusas estas líneas, implica que he partido. No anhelo tu absolución ni tu empatía. Ambas conocemos que no las merezco, pero existe algo que debes conocer. La última ocasión que nos vimos mencionaste que me absolvías. Entonces lo interpreté como otro ardid, un esfuerzo por aparentar elevación ética. Días enteros invertí en desentrañar el provecho velado para ti, pues así concebía la existencia, un tablero incesante de dominio y manipulación. Sin embargo, un eco de tus frases se quedó en mí. El nouschen de absolver no en favor del culpable, sino en propio beneficio, de desprenderse del corrosivo rencor y furia. No afirmo haber asimilado un remordimiento auténtico por mis actos. Algo esencialmente dañado en mí jamás se reparó.
Pero si declaro que por vez primera capté la noción de emancipación mediante la clemencia, aunque no logre vivenciarla por entero. En la cajetilla hallarás papeles que enumeran todas mis presas, algunas ignoradas por las indagaciones. Identidades, cronologías tácticas, sumas pecuniarias, todo figura allí. No deseo que recale en Diego. Él edifica su sendero con rectitud, y esos fondos lo envenenarían. Quizás puedas destinárselos a tu labor en ojos atentos. Un remate paradójico, el peculio planeado para arruinar a mayores desprotegidos, ahora sirviendo para salvaguardarlos. No pretendo que estos pasos alteren tu percepción, o la ajena sobre mí. No deben, pero quiero que sepas que tus expresiones de algún modo tocaron a una como yo. Daniela Moreira. Permanecí muda durante varios minutos al concluir la lectura, con sentimientos encontrados surcándome en ráfagas. Estupor, pena, una forma peculiar de desahogo. No por Daniela, cuya absolución incompleta y extemporánea no borraba el daño infligido, sino por la validación de algo que había empezado a intuir con los años, que aun en las tinieblas más densas, la sinceridad y la misericordia poseen una fuerza metamórfica que sobrepasa nuestra percepción inmediata. Los archivos en la cajetilla desvelaron 7 presas extra en 4 regiones brasileñas, incidentes achacados a defunciones naturales o percances. Colaborando con las instancias oficiales, notificamos a los parientes, ofreciendo aclaraciones a interrogantes abiertos por años, en ocasiones lustros. En relación al peculio, superior a $2 millones amasados vía engaños, maquinaciones y homicidios, tras deliberaciones con Ricardo, Diego y la directiva de Ojos Atentos, optamos por crearlo en un fondo de indemnización para allegados de las afectadas y para costear un flamante instituto de indagación enfocado en erradicar el abuso a mayores. La paradoja no se nos pasó por alto a nadie. La fortuna obtenida mediante el abuso de personas mayores frágiles, ahora destinada a su defensa, representaba una ironía del destino que, sin borrar las heridas del ayer, permitía reinterpretarlas con nuevo sentido. Durante mi exposición en Ginebra, relaté este inesperado desenlace de mi trayectoria, no con el fin de absolver a Daniela de forma superficial, sino para ejemplificar el eje que había orientado mis esfuerzos en estos últimos 7 años. Aún en los relatos más oscuros de maltrato y deslealtad, late el potencial para el cambio y la recuperación. El maltrato a los ancianos se alimenta del mutismo y la soledad, afirmé al cerrar. Nuestra misión consiste en irrumpir en ese vacío, forjar lazos allí donde reina el desamparo y convertir relatos de sufrimiento en cuentos de fortaleza y reformas estructurales. El público estalló en aplausos que me desconcertaron, y al contemplar esas cientos de caras, expertos apasionados provenientes de multitud de naciones, enlazados por la devoción común a la dignidad y resguardo de los mayores, una marea de optimismo me invadió con tal fuerza que por un instante perdí el resuello. Esa velada, desde la azotea de mi hospedaje con panorámica al lago de Ginebra, conecté en videollamada con Ricardo, Diego y Luisa para narrarles el triunfo de la charla y los pactos globales recién sellados. Ni en sueños imaginarían quién se acercó a conversar tras el evento, exclamé, conteniendo apenas el entusiasmo. La máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud evalúa implementar nuestro esquema Guardianes como paradigma universal. Las expresiones en el monitor destilaban mi dicha, cada una como eco de la odisea increíble que habíamos transitado en equipo. Te lo has ganado, mamá, manifestó Ricardo con el semblante radiante de satisfacción. Convertiste el horror más inimaginable en una fuerza que altera el planeta. No actué en solitario, repliqué con la voz quebrada por la congoja. Lo hicimos en conjunto. Una camarera intrépida que optó por alzar la voz. Un vástago resuelto a convertir remordimiento en misión. Un muchacho empeñado en reconfigurar el patrimonio de su linaje. Compañeros convertidos en allegados, víctimas transmutadas en abogadas. Al finalizar la conexión, permanecí en la azotea, absorta en las luminarias urbanas que danzaban sobre la superficie serena del lago. Reflexioné sobre el trayecto arduo y tortuoso que me condujo a este punto, desde el pánico de aquella velada en el comedor hasta la serenidad de este instante. No se trataba de una tranquilidad absoluta o inmaculada. Persistían jornadas en que el recuerdo del tóxico revivía con crudeza, cuando el regusto del terror inundaba mi paladar como si el tiempo no hubiera transcurrido. Aún surgen instantes en que me interrogo sobre el rumbo alternativo de mi existencia, de no haber irrumpido Daniela, de no haberme entregado Luisa aquel papel moneda, de no haber resistido. Sin embargo,